Si te dijera que estudiar, trabajar duro y seguir todas las reglas puede ser exactamente lo que te impide ganar, ¿me creerías? Crecemos escuchando la misma promesa: estudia, trabaja duro, pórtate bien, no metas la pata y al final vas a ganar. Esto suena lógico, suena justo, suena moral, pero ¿y si te dijera que existe un tipo de juego donde cuanto más obediente eres, más predecible te vuelves? Imagina que entras en un juego que ya empezó. Las piezas ya están puestas, las reglas ya se escribieron, y quien escribió las reglas sigue jugando. Puedes jugar muy bien, incluso ganar algunas rondas, pero nunca decides cuándo termina el juego. Nunca decides cuánto vale cada pieza. Nunca decides quién empieza. La pregunta no es si eres inteligente. La pregunta es, ¿quién controla el tablero? Porque al final de cuentas, el esfuerzo puede darte comodidad, pero el control es otra cosa. Profesor, ¿está diciendo que hacer todo bien puede ser exactamente lo que mantiene a alguien lejos del poder? Vamos a simplificar esto al máximo. Imagina que la sociedad es como un gran rancho. En este rancho existen dos tipos de personas: las que trabajan en la siembra y las que deciden qué se va a sembrar. Quien trabaja en la siembra se levanta temprano, se chinga trabajando, siembra bien, cosecha bien, entrega todo en orden. Quien decide qué se va a sembrar no agarra el azadón. Él decide qué semilla va para la tierra, qué zona recibe más agua, qué producto se va a vender y a quién. Ahora pon atención. Quien trabaja bien puede ganar dinero, puede tener una casa buena, puede vivir a gusto, pero él no decide el rumbo del rancho. Él participa, pero no controla. Este es el primer error que casi todo el mundo comete: confundir recompensa con control. Recompensa es cuando el sistema te paga por funcionar bien dentro de él. Control es cuando tú decides cómo funciona el sistema. Son cosas diferentes. Ahora traigamos esto a algo más cercano. Imagina una escuela. El alumno perfecto es obediente, no cuestiona, entrega todo a tiempo, no causa problemas. Él es recompensado con calificaciones altas, pero al director de la escuela no lo eligen por sus notas, lo eligen por confianza, por influencia, por alianzas, por liderazgo. Son habilidades diferentes. La escuela te enseña a ser un excelente alumno, pero no te enseña a ser el dueño de la escuela. Existe la escalera del desempeño y existe la escalera del poder. La mayoría de la gente sube la escalera del desempeño. Se vuelven mejores en lo que hacen, más eficientes, más productivos, pero la escalera del poder no funciona así. Depende de la red, de pertenecer, de quién confía en ti para mantener el sistema funcionando como ya funciona. Ahora piensa en el inmigrante que llega a un país nuevo. ¿Qué es lo primero que aprende? Estudia más que los otros, trabaja más que los otros, sé irreprochable. Y eso funciona. Consigue empleo, consigue ingresos, consigue estabilidad, pero estabilidad no es dirección. Entra al rancho, se vuelve el mejor trabajador, pero no se vuelve el dueño de la tierra. Y aquí está la parte simple, pero incómoda. El sistema recompensa a quien lo ayuda a seguir como está. No recompensa a quien amenaza con rediseñar el juego. Pero profesor, ¿eso significa que el problema no es el esfuerzo, sino creer que el esfuerzo cambia la estructura? Exactamente. El esfuerzo cambia tu posición dentro del sistema, pero no cambia a quien escribió las reglas. Y si nunca preguntas quién escribió las reglas, puedes pasarte la vida entera jugando muy bien, un juego que nunca fue hecho para que tú lo controlaras. Ahora vamos a abrir la máquina. Toda sociedad funciona como un conjunto de engranes. Ves lo que está enfrente: empleo, salario, título, ascenso. Pero atrás de eso existen piezas invisibles. ¿Quién define las leyes? ¿Quién controla las grandes empresas? ¿Quién financia las campañas? ¿Quién moldea la cultura? ¿Quién decide qué es lo normal? Esas piezas no aparecen en el manual del trabajador. Ahora imagina que la sociedad es un gran campeonato. Para entrar solo necesitas ser bueno, pero para cambiar las reglas del campeonato, necesitas estar en el comité organizador, y al comité no lo eligen por tener las mejores notas. Se forma por quienes ya estaban ahí. Esto no se trata de maldad, se trata de preservación. Los sistemas intentan preservarse. Si un sistema le está funcionando a quien lo controla, no va a entregar el control fácilmente. Ahora piensa en la lógica de la inmigración moderna. Un país rico necesita trabajo, especialistas, mano de obra, productividad. Entonces abre las puertas, pero ¿abre las puertas para qué función?
para fortalecer el engrane, no para desarmarlo. Ese es el punto. La invitación es, ven a ayudar a que la máquina gire. No es, ven a decidir a dónde va la máquina. Pero profesor, si alguien es muy competente, ¿no puede llegar a la cima de forma natural? Puede, pero poder no significa control. Existe una diferencia entre subir dentro de la estructura y rediseñar la estructura. Puedes llegar a ser gerente, puedes llegar a ser director, puedes llegar a ser ejecutivo, pero la cultura que define quién es visto como un líder legítimo ya existía antes de que tú llegaras. Y la cultura es lenta. Ahora hablemos de algo aún más importante. Los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Es aquello que el sistema recompensa. Si un comportamiento es recompensado, crece. Si es castigado, disminuye. Si el sistema recompensa la productividad individual, la gente se enfoca en la productividad individual. Si recompensa la cohesión de grupo, el grupo crece como grupo. Ahora imagina dos comportamientos diferentes. Primer comportamiento. Enfoque total en la carrera individual. Baja natalidad, alta integración. Competencia interna. Segundo comportamiento, identidad colectiva fuerte, alta natalidad, cooperación interna, protección mutua. ¿Cuál de estos cambia el equilibrio de poder en 30 años? No es el más rico individualmente, es el que crece como grupo. Eso es matemática simple. Si un grupo crece más rápido que otro, aumenta su influencia política, más votos, más representación, más poder de negociación. Pero profesor, ¿eso realmente afecta la vida del trabajador común? ¿O esto es solo plática de la élite? Afecta directamente, porque quien gana la elección decide impuestos, política de educación, leyes laborales, reglas de inmigración. Si un grupo crece demográficamente, cambia las prioridades políticas. Eso es poder indirecto, y el poder indirecto a veces es más fuerte que el dinero directo. Ahora juntemos todo. Imagina que eres un inmigrante altamente disciplinado. Estudias, trabajas, te integras por completo, tienes pocos hijos, te enfocas en tu carrera, te va bien, pero tu grupo crece despacio. Ahora imagina otro grupo. Tal vez ganan menos individualmente, pero mantienen una identidad fuerte, tienen más hijos, viven cerca, votan de forma más unida. En 2 generaciones, ¿cuál grupo tiene más influencia? Este es el punto que casi nadie explica. El éxito individual no es lo mismo que el poder colectivo, y el sistema político responde a la masa. No responde solo al ingreso promedio. Un árbol crece alto, el otro crece ancho. El alto impresiona, el ancho ocupa espacio. La política es espacio. Ahora viene la parte delicada. El sistema moderno se creó en un momento histórico específico, cuando los países ricos necesitaban gente, necesitaban ocupar territorio, necesitaban crecer económicamente, necesitaban competir con otras potencias. Entonces el incentivo era, ven, produce, ayuda a crecer. Pero ningún sistema invita a alguien para que lo reemplace, lo invita para fortalecerlo. Ese es el límite invisible. Puedes enriquecerte dentro de la máquina. Pero la máquina se construyó para seguir perteneciendo a quienes la construyeron. Y aquí está el engrane final. Quien escribe las reglas decide el valor de las piezas, decide qué títulos importan, decide qué comportamientos son liderazgo, decide qué grupos son amenaza o integración, y eso cambia cuando el equilibrio cambia. Así que, el juego no es solo económico, es demográfico, es cultural, es político. Exactamente. La economía es la capa visible, la demografía es la fuerza silenciosa. La cultura es el filtro invisible, la política es el resultado final. Y todo esto gira en torno a una pregunta simple. ¿Quién tendrá fuerza suficiente para definir las próximas reglas? Profesor, ¿cuál es la pieza que la mayoría de la gente no ve? ¿Qué hay bajo el capó que lo cambia todo? La pieza que falta es simple. Tiempo. La gente piensa en el próximo año. El sistema piensa en décadas. Tú piensas en tu sueldo del mes. El sistema piensa en la próxima generación. Ese es el desajuste. Ahora imagina 2 estrategias de vida. Estrategia A. Estudiar mucho. Enfocarse en la carrera. Posponer la familia. Priorizar el crecimiento individual. Integrarse totalmente al ambiente dominante. Estrategia B. Trabajar lo suficiente para sobrevivir. Mantener un vínculo fuerte con el grupo. Tener más hijos. Priorizar la identidad cultural.
Votar de forma coordinada. ¿Cuál estrategia parece más moderna? ¿Cuál parece más inteligente? La primera. Pero, ¿cuál altera el equilibrio político en 30 años? La segunda. Y aquí es donde entra el impacto real. La política es una balanza. Cada grupo pone peso de un lado. Ese peso puede ser dinero, puede ser influencia cultural, puede ser número de personas, pero el número de personas es el peso más bruto e inevitable. Déjame darte un ejemplo concreto. ¿Conoces el concepto de fuga de cerebros? Cuando los mejores estudiantes de países como India, China, Brasil o México terminan sus estudios, muchos emigran a Estados Unidos o Europa. ¿Por qué? Porque allá los sueldos son más altos, las oportunidades son mejores, la infraestructura es superior. Y, individualmente, tiene todo el sentido, porque vas a ganar mucho más dinero allá que en tu país natal. Pero piensa en el efecto colectivo. El país que invirtió en educación, que pagó la escuela de ese alumno, que formó a ese ingeniero o a ese médico, pierde el retorno de esa inversión. El talento se va. ¿Y quién recibe ese talento sin haber invertido nada en su formación? El país anfitrión, el casino. Ahora piensa en el trabajador común. Se levanta temprano, va a chambear, quiere estabilidad, quiere seguridad. Él no está pensando en demografía, no está pensando en equilibrio político, está pensando en el pago de la casa. Pero las decisiones que afectan el pago de la casa las toman quienes tienen peso en la balanza. ¿Quién decide la tasa de interés? ¿Quién decide la política de crédito? ¿Quién decide los impuestos? No es el trabajador aislado, es el grupo con poder de presión. Entonces alguien puede trabajar toda su vida, pagar todo a tiempo, y aún así nunca influir en el curso de las cosas. Sí, porque participar no es lo mismo que influir. Ahora traigamos esto a algo todavía más directo. Imagina que eres altamente productivo, generas riqueza, pagas impuestos, consumes, fortaleces al sistema. Pero si tu grupo crece poco y vota poco, tu influencia colectiva es limitada. Ahora imagina otro grupo que crece rápido y vota unido. Aunque tengan menos ingresos, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar las prioridades públicas, pueden redefinir qué es aceptable culturalmente. Eso cambia el plan de estudios escolar, cambia la política de inmigración, cambia el discurso político. Y eso te afecta a ti, aunque nunca lo hayas pensado. El sistema es una cadena de decisiones. Tú eres un eslabón, pero no decides la dirección de la cadena. Quienes deciden son los eslabones que tienen masa suficiente. Y aquí está el punto final de este engrane. Los sistemas modernos venden la idea de la movilidad individual. Y existe. Puedes subir de ingresos. Pero la movilidad individual no es movilidad estructural. Puedes enriquecerte, pero la cultura dominante puede seguir siendo la misma. Puedes prosperar, pero no necesariamente moldear. Entonces, ¿la gran ilusión es creer que comodidad y dinero equivalen a control? Exactamente. Comodidad es permiso para jugar. Control es poder para cambiar el juego. Y cuando entiendes esto, dejas de analizar solo tu propia trayectoria. Empiezas a mirar patrones a largo plazo, quién crece, quién se organiza, quién vota unido, quién mantiene su identidad fuerte. Porque, al final, la política responde a grupos organizados, no a individuos aislados. Y cuando el equilibrio cambia lo suficiente, las reglas cambian. A veces pacíficamente, a veces con tensión, pero siempre cambian. Entonces, ¿el verdadero juego nunca fue solo cuestión de diplomas o salario? Se trataba de quién, con el tiempo, acumulaba suficiente peso para sostener el volante. Ahora estás viendo la máquina completa. Ahora respira. Nada de lo que hablamos significa que estudiar sea inútil, o que trabajar no valga la pena. Empezamos con una pregunta simple. ¿Quién gana en el juego de la inmigración? Y la respuesta, cuando la ves por los ojos de la teoría de juegos, es perturbadora. No es necesariamente quien trabaja más, no es quien estudia más, no es quien mejor sigue las reglas, gana quien define las reglas, y quien define las reglas a largo plazo es quien tiene más poder colectivo, más presencia, más cohesión, más influencia demográfica y política. Significa solo que el esfuerzo existe dentro de una estructura, y la estructura tiene dueño. Puedes subir mucho dentro del sistema, puedes vivir bien, puedes construir una vida estable, pero estabilidad no es mando. Mando es decidir las reglas. Y las reglas no cambian porque alguien trabajó más. Cambian porque el equilibrio de poder cambió, porque el peso en la balanza cambió.
porque el tiempo acumuló fuerza suficiente para desplazar la estructura. La mayoría de la gente juega mirando solo su propio movimiento. Pocos se detienen a mirar el tablero completo. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de ser solo una pieza. Empiezas a observar quién mueve las piezas. La pregunta nunca fue quién trabaja más. La pregunta siempre fue quién, a largo plazo, escribe las próximas reglas.